discípulos estaban oyendo al maestro, como decía, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Sabemos que su espíritu está en este lugar. Amén. Él es omnipresente, omnisciente. Él está en tu familia, aquí, allá, está en todos lados. Por eso decretamos en esta tarde, amado Dios, que seas tú el centro de nuestras vidas, llevando todo cautivo, Señor, todo malestar, toda molestia, Padre, Señor, todo dolor, toda enfermedad, toda distracción ahora en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Todo demonio ahora queda inoperante en el nombre de Jesús, Señor. Toda oración en contra ahora cae en el nombre de Jesús. Toda oración en tu nombre, Jesús, cae en las esquinas donde sea espíritu de droga, de alcohol, de violencia. Ahora en el nombre de Jesús sale, ahora en el nombre de Jesús en este territorio, porque decretamos, Señor, que tu presencia empieza a fluir, empieza a liberar, empieza a restaurar, empieza a sanar en el nombre de Jesús, porque tú eres santo, Dios. Y a ti te adoramos, a ti te exaltamos, a ti rendimos todo nuestro corazón en este día, en alabanza, en adoración a tu presencia. Y el pueblo dice: amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Los invito, amén, a abrir sus Biblias en esta noche. Gracias. En el libro de Jonás, el profeta, aleluya. Gloria a Dios. Jonás 1. Sabemos que es un libro corto, amén, porque, bueno, vamos a seguir explayando más en la lectura, amén, pero es un profeta que era medio vago, amén, si le vamos a poner ese término. Ya el primer capítulo dice: Jonás desobedece al Señor, así que ya del primero ya empieza a hacer lo contrario a Dios, amén. Sabemos que su palabra dice: en la obediencia hay bendición. Si tú vienes a la casa de Dios, vas a recibir bendición. Si te quedas en casa, amén, viendo una serie, el fútbol, lo que sea, no vas a recibir bendición, amén. Amén. Vas a recibir problemas, vas a recibir malas noticias, todo lo que está pasando en el mundo, ya sabemos todo, amén. Pero cuando venís acá en la presencia de Dios, vas a seguir renovado, amén. Vas a sentir, amén, la presencia de Dios, el amor, amén, del hermano. Vas a recibir aún más lo que el mundo te puede dar. Amén. Cuando venís a Dios es todo. Y no podés imaginarte la presencia de Dios que empieza a moldear tu vida, tu corazón, tu mente, sacándote, amén, de todos los problemas. Cuando venís acá no sabes si qué tenés para la comida, si en la cena, que te olvidás, amén. Cuando venís en la presencia de Dios estás y te enchufás, amén, con Dios, te conectás, porque sabemos que el mundo nos distrae, que el trabajo, que esto, todos tenemos problemas, amén, todos tenemos tantas situaciones que nos afectan, pero cuando venís a Dios, Él te empieza a acomodar y te dice: hijo, hija, acá estoy, te cuida, te valora, amén. Ese es el Espíritu Santo, porque te ama, amén. Vamos a leer, amén, Jonás 1 y vamos a seguirlo leyendo los siguientes capítulos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Amén. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad.
huyendo así del Señor. Vemos que ya Dios, ahí vamos a un paréntesis, Dios le ordenó, amén, a Jonás que vaya a Nínive. Amén. Es como que le diga al pastor, Dios le diga al pastor, anda a Montevideo, a Uruguay, amén, a predicar, y el pastor no vaya. Amén. Es como que anda allá, pero él tomó el barco, bueno, se iba para allá, pero encaró y se fue a España, amén, a otro lugar. Le dijo que vaya a Uruguay. Pero sabemos que ya Dios ahí estaba tratando con Jonás. Pero vamos a seguir leyendo, amén. Dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que no haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces preguntaron, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Jonás contestó, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se había enfurecido más y así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar y verán que el mar se calmará, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfureció más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú que haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre y nos haga responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. Vemos como le dije al principio, Jonás, amén, encontró un barco, amén, y en vez de ir a Nínive se iba en dirección a Tarsis. Ya desobedeció al Señor, amén. Sabemos que Nínive era un pueblo, amén, que estaba haciendo cosas que no debía, amén, haciendo cosas que no le agradaba a Dios, pero Dios con su gran misericordia, amén, escogió a Jonás para decirle, ve a Nínive. Pero al ver que no quería, amén, era duro, amén, tomó este barco y se fue a otra dirección, a Tarsis, amén. En el trayecto que iba yendo a Tarsis, amén, vemos que una tormenta, amén, vino en el mar y quedó la barca, amén, en esa tormenta, amén, que estaba, Dios mismo lo mandó, amén. Vemos que Dios mismo hace lo que quiere, como decían los marineros, amén. Ellos estaban en la duda de qué es lo que está pasando, por qué está
esta tormenta así de repente, capaz que vieron ya el clima, vieron y decía, no, va a estar una noche o un día, no sabemos en qué momento habrá tomado Jonás, ¿no? En qué momento salió esta barca, este barco, pero se apareció de repente la tormenta y ellos empezaron a decir, ¿será tu Dios que vos no oraste? Si estaban como Baal, amén. Estaban diciendo, bueno, vamos a orar a ver si responde. Y sabemos que Elías también le decía, gritarle más fuerte a ver si Baal te escucha. Capaz está durmiendo, capaz se fue de paseo, no sé. Pero ellos insistieron, siguieron y bueno, entonces si Gauchito Gil no te responde, si San Expedito no te responde, si tanto santo que ponen, amén, entonces dice, no, acá hay alguien más. El capitán, amén, vio que medio sospechoso que Jonás se fue al fondo del barco, ¿no? A la base, amén, así como cuenta el pastor, amén, que iba como una licuadora el barco, que ya nos pasó con mi esposa que nos fuimos a Uruguay a conocer y cuando regresamos venía la sudestada y se escuchaban los platos que caían, las cosas que caían en el barco. Y obviamente te da un poco de miedo, ¿no? Es como también ir en avión, que capaz que te da turbulencia, vemos que siempre pasan estas cosas, pero ¿por qué? Para que Dios iba a mostrar en ellos, amén, en los marineros, que había un Dios que tomaba el control de todo, que es el Dios, amén, que toma el dominio y el control de la naturaleza, amén. Así como Jesús le dijo que se detenga la tormenta, amén. Los discípulos tenían miedo, decían, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a parar? Y le despertaron, maestro, ve la tormenta, mira. Y ellos dijeron, Señor, mira. Y Jesús le dijo que se detengan los vientos, las olas, amén. Y hubo una bonanza, un silencio, amén. Amén. Es importante tener fe también. Y vemos que los marineros, amén, al ver que no tenían respuestas, se encontraron con Jonás que estaba durmiendo. Amén. Él decía, bueno, si me muero ya está. Si hubo un naufragio, listo, me voy con Dios. Pero hasta eso lo molestaba Dios mismo, amén, Jonás, que no, se tenía que levantar. Y fueron los marineros y le preguntaron, amén, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De qué pueblo sos? Amén. Le preguntaron todo para saber que diga, bueno, yo soy hijo de Dios, amén. El que es creador del cielo y la tierra, el que hace todo con la naturaleza, que puede mover montañas, que puede hacerla hundir la montaña. Él es nuestro Dios, amén. Y vemos que le dijeron, vamos a remar, los marineros empezaron a hacer fuerza, amén, con su fuerza natural, amén, para ver si podían llevar el barco a una dirección firme, pero no pudieron. Dios mismo empezó más fuerte, listo, más fuerte vamos a dar al barco, hasta que dijo, bueno, tírenme. Ella es como que ya se entregaba, amén, para que ellos vayan tranquilos a otra tierra donde tenían que ir, que es a Tarsis. Ellos lo arrojaron al mar, amén, que acá dice a Jonás. Dice, sin embargo, en un intento por regresar a tierra, los marineros se pusieron a remar con toda su fuerza, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre y nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Amén. ¿El culpable quién era? Jonás. ¿Por qué? Por no obedecer a Dios.
Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. Mira hasta qué punto fue por la desobediencia de Jonás, amén, que bueno, subió al barco. Las personas que estaban ahí, los marineros, el capitán, toda la tripulación, reconoció que había un Dios. Amén. Ni que el gauchito, ni que tantos que hay, amén, que clamaran así como a Baal y que Baal no le contestaron. Ellos entendieron que había un Dios. Y es tu Dios. Y es tu Dios. Él es tu Dios. Que tiene el control de todo. De los problemas, de las cosas que te pasen. Él está en su tiempo, va a ir acomodando, sanando. Es una prueba, es una lucha que vas a estar pasando. Pero confía en Dios, que en su tiempo Él lo va a hacer, Él lo va a concretar. Amén, gloria a Dios. Vemos que Jonás, en el capítulo 2 vamos a leer, dice: oración de Jonás. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Vemos que empezó, como diría, a recordar, a caer la ficha de decir: no, ¿qué está pasando? O sea, si yo desobedecí a Dios, lo que pasó, y ahora estoy dentro de un pez. Amén, será una ballena, no sé. No sabemos qué animal era, pero era un pez grande. Amén. Hay que estar, ¿no?, en un pez ahí, todo mojado, no sé, baboso, con alga, con bicho, no sé. Imagínense estar en esa situación. Pero ahí Jonás encontró que Dios era el que lo estaba llamando. A veces hacemos cosas que por desobediencia, amén, hay una consecuencia. Yo por mi parte, que desobedecí a mis padres y me fui a un boliche, amén, yo ahí estaba en la cueva de lobos, de todo lo que se imagine. Alcohol, seguramente drogas, sabemos que en los boliches pasa eso. Pero ahí Dios me mostró que Él estaba conmigo y que yo no estaba haciendo partícipe de eso, o partícipe sí, pero que yo no estaba escogido para obviamente estar en este mundo de perdición, sino que yo era un hijo de Dios y que por su sangre fui escogido para hablar de su palabra. Amén. Después obviamente vino la consecuencia, que yo le dije a mis padres, obviamente, qué es lo que hice y qué es lo que obviamente no me gustó y que nunca lo iba a hacer. Y bueno, fue castigo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo reconocí, así como Jonás dijo: Señor, tú eres el que escucha mi clamor, que admito mi error, pero bueno, está bien, voy a cumplir tu palabra. Amén. Y así fue. Usted lo puede leer todo el capítulo 2, pero ahí sabemos que Jonás reconoció a Dios, amén, que es su Salvador, que Él lo podía rescatar de ese pozo. Él es el que te puede salvar de las tormentas, amén. Porque algunas tormentas, amén, no vienen para destruirnos, vienen para corregirnos. A veces decís: Señor, me pasa esto, pero también porque algo está pasando, amén, algo estás desobedeciendo. Por eso a veces Dios te manda unas pruebas, unas luchas, para que te corrijas, amén. Sabemos que en este mundo nos vamos a ir corrigiendo, a veces con dolor,
a veces con alegría, amén, pero siempre a veces viene con más dolor, amén, para los que escucharon de Dios y se alejaron de Dios y están en las casas, amén, y no buscan de Dios. Pero ya va a llegar el momento porque por la sangre de Cristo, amén, que no fue en vano esa muerte en la cruz, que Dios mandó a su Hijo, tu familia que recibió a Cristo va a ser salva. Tus oraciones, así como Jonás clamó, ese clamor, como en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Esas oraciones van a llegar, pero en su tiempo. Así como fue 3 días y 3 noches que estuvo Jonás en el pez, ese fue el tiempo de Jonás. Amén. El tiempo de clamor, ahí solamente ayunó porque otra cosa no había, encima agua salada, y ahí no había otra forma de no sé, caracoles o de mar, no sé qué. Pero es la prueba, la lucha que estuvo Jonás 3 días y 3 noches clamando al Señor. Señor, ya sé que me equivoqué, Señor, dame otra oportunidad. Dame una oportunidad, Señor. En estos momentos difíciles que el mundo está cada vez más acelerando, y en Mateo 24 habla sobre la guerra. Justamente la inteligencia artificial la vemos tan avanzada que, ¿por qué hablo con esto? Que a veces es una falsedad, amén, como Jonás, que decir una persona de doble cara, como diciendo que creía en Dios pero a la vez no quería hacer la voluntad, amén. Es como que algo dudoso en Jonás. Y la inteligencia artificial lo que te hace también es que vos ves una imagen o algo y parece tan real, pero no lo es. Amén. Y va a llegar un momento que también vamos a ver, vemos robots que parecen personas, pero son tan real que lo tocas y parece una persona. Y así va a ser en unos años más, amén. Que tanta la tecnología, tantas cosas, amén, que están haciendo. No hace mucho vi un video que un hincha, amén, de un club se tatuó el carnet de socio, amén. Y así con pasar en el molinete y tranquilamente. Sabemos que esa persona capaz lo hizo, bueno, es una manera de ver, no llevar el carnet, me olvido, paso a la cancha. Pero sabemos que ya tatuarse, amén, que la Biblia dice que no hay que tatuarse, no hay que hacerse nada en la piel, él ya se condenó, amén. Ojalá que en su tiempo reconozca a Dios, amén, y se pueda sacar ese tatuaje, ¿no? Pero ya ponerse esa marca, que yo soy fulano de tal, y paso por el carné ahí en Molinete y entro al estadio, ya ahí es como marcarse el 666. Vi videos también que decían, ¿no?, que vas a comprar y tenés que tener la marca, ya no va a haber tanto efectivo. A veces uno va a comprar y te dice en efectivo, y casi la gente no usa efectivo, agarra el celular, apoya y ya está, ya pagué. Amén. Y vamos a llegar a esos momentos que ya el billete no va a existir. Y todo esto está pasando en una mentira, amén, de antes, que ya teníamos el billete y ahora todos pasamos a otro virtual, a algo, y se está acelerando el tiempo. ¿Y qué es lo que voy? Porque como título le puse, no se puede huir de Dios. Y estamos para, así como Jonás, que no quería, pero Dios lo golpeaba por decir que vaya a predicar, amén. Lo exhortaba, le pasó cosas como leímos, pero ahí el clamor de Jonás, amén, que llegó a Dios, tuvo misericordia y le dio otra oportunidad. Vamos a leer el capítulo 3, que ahora cambió el título. Vemos que en el capítulo 1 decía
Jonás desobedece a Dios. Ahora dice, Jonás obedece al Señor. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaba 3 días para recorrerla. Jonás entró a la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó a que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ovejas, ni vacas probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán tela áspera y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie el parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Vemos que también acá dice que 40 días, amén. Vemos que este número, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Vemos que también pasa como Noé, amén. Ese número, 40 días y 40 noches que fue, pero acá Dios le daba 40 días que deberían cambiar, hacer un cambio ya de no hacer lo que tenían que hacer. Otra ciudad que también fue destruida fue Sodoma y Gomorra, pero ahí ya no había vuelta atrás. Es lo que va a pasar ahora, cuando ya el mundo esté adorando más a la bestia, amén, que va a haber destrucción, tantas cosas, amén, que va a ser el juicio final. Pero Dios tiene misericordia, amén. Y será tan rápido que hasta Dios lo apuró a Jonás, que iba a tardar 3 días en predicar. Lo hizo en un día. Será tanto que le puso nitro a los pies para decir que Dios iba a destruir y que se tenía que poner al día. Amén. Es tanta la misericordia de Dios, amén, que apura los pasos de los hijos de Dios. Es tiempo que el reloj vuela. Amén. Dios está a las puertas y nos tenemos que apurar. Amén. Porque está ahí a las puertas del Padre. Van a sonar las trompetas en cualquier momento. Esto me viene a las 10 vírgenes. Amén. Las prudentes y las insensatas. Amén. Las prudentes, obviamente, que tenían el aceite, amén, ya con stock. Amén. Ya sabían que venía el novio, amén. Y después están las imprudentes, amén, que a último momento salieron a ver si había aceite por ahí, amén. Le pidieron a las prudentes, pero le dijeron, no, ya está, yo ya me estoqué. Fíjate si encontrás por ahí un 24 horas o no sé, pero yo ya estoy activado, estoy esperando a mi Señor, amén. Y vemos que cuando vino el novio, amén, y fueron las imprudentes a las bodas, amén, a verlo a su novio, le dijo, salgan de acá, amén. Ya pasó el tiempo, se van a quedar. Y es feo que te cierren la puerta en la cara, amén. Que no estás preparado, no te alistaste bien
y te quedas afuera mirando cómo las otras personas entran, se regocijan, y uno está de este lado mirando qué oportunidad me perdí. Y esa es la salvación. La salvación que es gratis. No es algo que te costó. Es tan gratis la salvación, pero es un pasaje que solamente tenés de ida. Amén. Amén. Es un pasaje que si lo perdés, te quedás. Y así fue Jonás advirtiendo al pueblo de Nínive. Dios va a destruir, prepárense, perdonen. Aún hasta los animales. Qué tremendo, ¿no? Los animales ahí, a ver si me dan de comer, pero no, ellos también tuvieron que ayunar. ¿Qué hicieron los animales? No sé, pero estaban en esa tierra que había una maldad. Amén. Entonces también ellos tuvieron que pagar ese sacrificio de portarse bien, de ayunar y de buscar de Dios. Y el pueblo cambió. Hasta el rey llegó, amén. Una nación, por decir, un pueblo numeroso. Y alguien desobediente, amén, fue que cambió todo el paradigma de esa ciudad. Por un desobediente, amén, como Jonás, y que llegó, amén, con lucha y prueba, pero llegó porque le estaba agarrando la oreja a Dios. Lo llevó a estar dentro de un pez, y llegó y clamó a Dios por ello, y le predicó y le advirtió. Amén. 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 Qué misericordioso es nuestro Dios. Amén. Su misericordia es tan grande. A Él le alabamos, a Él le exaltamos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu Su amor es tan grande. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias. Él es santo, Él es digno de ser adorado. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Vamos a leer el capítulo siguiente, amén, el capítulo 4. Vemos que Jonás, no solamente eso, que él se enojó con Dios también. Y tanta misericordia tiene. A veces nos enojamos con Dios por las cosas que nos pasan, amén. ¿Cuántos se enojaron con Dios? Amén. Porque uno no se tiene que enojar con Dios, pero llega un momento del ser humano, amén, que decir, ¿qué me pasa? Pero sabemos que el enojo lo pone el diablo, amén, porque obviamente el diablo no está con Dios, amén, pero el ser humano se enoja con Dios. Muchas personas pierden a su familia y se enojan con Dios. ¿Por qué te llevaste? Pero a veces el para qué, amén, porque era tiempo de que no se pierda el alma. Es preferible que haya aceptado a Jesús en su corazón y que haya partido de esta tierra, pero su salvación, su alma, descansa en Él. Amén. Y en un tiempo lo vamos a ver. Pero capaz si a esa persona se sanaba, salía de ahí del hospital, estaba en terapia intensiva, no sé, y se olvida de Dios y se va de vuelta al mundo, viene un auto, lo atropella, muere y el alma se perdió. Amén. Porque o se suicida, que es peor, amén, porque ahí ya se quita la vida. Pero si buscamos a Dios, amén, Él nos ayuda para bien siempre. Amén. Vamos a leer en Jonás 4 y dice: enojo de Jonás. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer.
Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora pues te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, respondió el Señor. Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió, me muero de rabia. El Señor dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Ahí mismo dice, amén, que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruye. ¡Qué amor! Dio a su Hijo por toda la humanidad, lo rechazan, pero aún así Dios cada día hace llover, hace salir el sol, el bueno, el malo, el injusto, el justo. Así es Dios. La misericordia de Dios es tan grande. Y Él perdona y perdona y perdona. Y así Jonás se enojaba con Dios. Encima que Dios en todo momento, a pesar de que estaba desobedeciendo, también lo fue cubriendo de la ballena, del pez, amén, porque si no ya se hubiese ahogado, amén. No es que le daban chalecos y lo tiraron al mar. Hasta eso Dios, amén, lo cuidó, lo tuvo ahí a Jonás. Después llegó a Nínive, predicó, pero ya se cansó. Ya, listo, ya prediqué, pero ahora quiero ver la película, a ver si lo vas a destruir. Hasta eso hacían, amén, de enojarse con Dios y ser Él mismo, amén. Es bueno humillarse a Dios y reconocer que Él es el Dios que te da la salvación, te da la vida, que te levantas a pesar del cansancio, la enfermedad, los problemas. Respirás y decís: gracias Señor, porque me diste otro día más. Él no puso una semilla, Él no puso nada, y Dios hizo florecer una planta que le daba sombra. Y así como nació una planta, así Dios mandó ese gusano para que se hiriera la planta y se marchitara. Era tan quejoso Jonás. ¿Hay uno quejoso por acá? Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. A veces no puede decir el pastor: vayan allá, pueden hacer esto en la iglesia. Heme aquí.
Amén. Heme aquí. Aleluya. Es bueno decir predicar, estás acá, estás en la alabanza, pero es bueno a veces servir hasta limpiar el baño. A veces, como decía Marcus Witt, que siempre me gusta, que una vez dijo que el altar, la alabanza empezó en el baño, limpiando el baño. Y es entregarle a Dios cada día, amén, obedecer a Dios. Vemos que el Señor no quiere que perezca ninguno. Ahí en 2 Pedro 3, 9. La voluntad de Dios es que las almas no se pierdan. Vemos que la palabra dice que en los últimos tiempos los corazones, amén, mucha gente se va a enfriar. Y va a estar más pensando en lo que pasa en el mundo y no en Dios. ¿De qué me sirve también tener todo si la salvación la vas a perder si no buscas de Dios? Vemos que el pueblo, gracias a un desobediente, terco, amén, sabemos que fue tan corto que ya quería hasta la historia terminarla. Ya no, listo, voy, listo. Si no hubiese seguido, amén. Vemos Moisés, vemos que una historia larga, amén. José tuvo problemas, pero aún así gobernó, tuvo más historia. Pero Jonás no, es como que también terco hasta de la historia de él, no, que quería cortarla rápida de su vida, amén. Pero no somos quien para quitar nuestra vida si Dios nos creó. Muchos quieren terminar ya la historia de su vida por problemas, por una situación. ¿Cuántos matrimonios que uno le engañó y ya se quiere matar y pasan y se suicidan y terminó su historia? Ahí de su historia hay familia, hay hijos y ¿de qué sirvió? Amén. Lo que el diablo a veces toma en la mente, te empieza a confundir, a desobedecer. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si mira cómo estás? Entonces ahí empezás a desobedecer a Dios y te quedás en la casa. Mira, empezó este programa, amor, y ya te empezás y te enfriás. Y desobedeces a Dios. Hoy hay culto y bueno, no voy porque es jueves, mañana hay que trabajar de vuelta. Y ya empezás a ponerle pretexto a Dios. Y en vez de decir, no, prefiero ir a arrebatar, mi familia está así, pero yo quiero verla transformada. Así como el pueblo de Nínive, amén, pagó ese precio de no comer, de ayunar, de clamar, de ponerse esa ropa áspera, amén. Imagínese ahí con una ropa que le pica todo el tiempo y va a estar ahí como los perros rascándose, amén. Qué sufrimiento para ellos, amén. Capaz que en vez de uno estar bien en las cosas de Dios, que te sentís con esas ropas blancas, limpias, amén, de algodón, no sé, suavecito, pero sabés que estás bien ante Dios, amén. Pero no, ellos están pagando ese sacrificio, que estaban en pecado, en desobediencia a Dios, pero con la gran misericordia, como decía la palabra Jonás, que le decía a Dios, la misericordia fue algo en esta historia para este pueblo, que perdonó a ese pueblo. Pero bueno, sabemos que ahí terminó Jonás. No sabemos qué es lo que pasó, sabemos que después no va a contar Jonás qué es lo que hizo. Pero porque tantas personas, ¿no?, que pasaron en la Biblia y cuenta su desobediencia, amén. Muchos desobedecieron a Dios, pero aún la misericordia de Dios estuvo en cada uno de ellos. Gracias.
vemos que, quiero leerle una parte de este capítulo 4, dice: después de que Dios perdonó a Nínive, Jonás se enojó. Él no quería que Dios tuviera misericordia de esa ciudad. Entonces Dios le enseñó una lección. Hizo crecer una planta para darle sombra a Jonás y luego permitió que se secara. Jonás se entristeció por la planta, pero Dios le mostró que si él se preocupaba por una planta que no había hecho crecer, cuánto más debía Dios tener compasión por una ciudad llena de personas. Aquí entendemos algo muy profundo. Dios ama a la persona, incluso a aquellas que nosotros creemos que no lo merecen. La Biblia dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como le dije en 2 de Pedro 3:9. Dios ama incluso a las personas que nosotros creemos que no lo merecen. Amén. Enemigos, personas que te hacen la cruz. No, que Dios no lo salve, que ¿por qué uno es juez? Si Jesús también murió por vos y tanto pecado hiciste, ¿y por qué ponemos también a esa persona que también tiene derecho? Así como decía, amén, del testimonio de Gigi Ávila, amén, que mató a su hija, el yerno, y fue a la cárcel, amén, y le pidió perdón. Y decís, si estaría como Jonás, lo mandaría ya que le pongan la inyección y que lo maten, por decir si estaría Jonás en ese momento. Pero el hermano Gigi, amén, decía que lo perdonó y aún servía con él. Y lo acompañaba en el proceso de la cárcel, en los juicios, seguramente en todo. Pero aún así la misericordia de Dios está en cada uno de nosotros. De los que aquellos que te hacen el mal, que te ignoran, que tantas cosas, porque ven algo diferente en nosotros. Y ellos tienen esa envidia, amén, de decir qué es lo que tienen, por qué les va bien. Pero sabemos que nosotros también tenemos esa lucha y la prueba, amén, día a día que vamos pasando, amén. Y ellos creen que estamos bien, pero sabemos que también la pasamos. Pero ellos tienen todo, tienen dinero, capaz que pueden tenerse todos los lujos de esta tierra. Pero sabemos que nuestro gozo y nuestra salvación está en Cristo. Y sabemos que somos escogidos por Él y para Él. Y en su reino vamos a estar. Quiero darle una conclusión. Dice, la historia del libro de Jonás nos enseña verdades muy profundas para nuestra vida. Nos recuerda que nadie puede huir de Dios, porque aun cuando tratamos de alejarnos o tomar un camino diferente al que Él nos mostró, Dios sigue buscándonos con amor. También nos muestra que cuando el ser humano reconoce su necesidad y clama a Dios desde lo profundo del corazón, Dios escucha. Él escucha. Tu oración, aunque pensás que Dios no te escucha, Él te escucha. Amén. No importa cuán difícil sea la situación ni cuán profundo perezca el problema, Dios siempre está atento a la oración de quien lo busca sinceramente. Y además de esta historia nos revela que Dios es un Dios de misericordia que siempre da nuevas oportunidades. Nuestros errores, nuestras caídas o nuestras malas decisiones no anula el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Claro que sí. La palabra de Dios nos anima y nos fortalece diciendo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Eso está en Deuteronomio 31:6. Le dejo como una perlita. Esta promesa nos recuerda que aún después de las tormentas o de los momentos difíciles, Dios sigue caminando a nuestro lado. Así como levantó a Jonás después de su caída y lo volvió a usar para cumplir su propósito, también hoy Dios puede levantarnos, restaurarnos y darnos una nueva oportunidad para seguir adelante con Él.
porque el mismo Dios que obró en la vida de Jonás sigue obrando hoy en la vida de todos aquellos que confían en Él. Aleluya. Gracias, Señor. Tenemos que confiar en nuestro Dios Amén. y no desobedecer, no ser caprichosos. Amén. En esta iglesia no hay. Hay que obedecer a Dios. Pase lo que pase, tener nuestra mirada en Dios. Como les dije, tantas cosas están pasando tan rápido que hasta el tiempo se nos pasa como agua. Y las guerras y todo lo que se está escuchando, viniendo, aceleración de, como yo le dije, hasta ya ahora efectivo uno puede conseguir, pero tan rápido es que todo está acelerando porque Dios está a las puertas. Y no hay que desobedecer, no hay que descuidar la salvación tan grande que Él mandó a su Hijo en la cruz y esa sangre que todavía sigue, amén. Esa oración del clamor de Jesús, amén. Como diciendo, capaz que seguramente Jesús ahí en los cielos le dice, Padre, todavía no, estoy clamando por esa alma, por ese joven, por tu hija que está apartada, no sé, está diciendo, no sé, le estará reteniendo al Padre. Espera todavía mi pueblo, amén, como Nínive, estuvo ahí en ese proceso de alinearse, amén. Así como Nehemías, amén, que tuvo 15 años, amén, Dios le dio otra oportunidad. A veces las oportunidades, esa segunda oportunidad puede ser que sea ya la segunda y listo, amén. Por eso yo te aliento a que no desobedezcamos a Dios, que sigamos los propósitos de Él y obedezcamos su palabra, sus promesas. Yo te invito, iglesia, que te pongas de pie y que le demos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de estar hoy en su casa. Y vamos a orar. Padre del cielo, Padre de la gloria, te damos gracias, amado Dios, por escuchar tu palabra, por identificarnos, porque en un momento fuimos Jonás y desobedecimos tu palabra. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que perdonas